Bueno, ya habíamos anunciado el tema, pero no habíamos dicho quién era nuestro invitado. Ya está con nosotros Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la Hora. Hola, José Francisco. Hola, Mara. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Mara, ahora tú los flancos. Bueno, tenemos harto que hablar. Estuvimos aquí, José Francisco me estuvo retando en la pausa. Sí, me reta, me dice, te metiste tanto en educación, pero es que es el tema del día, ¿cierto? Super lunes mucho tiene que ver con la vuelta a clase. Estamos frente a una crisis importante. Pareciera que el gobierno y al mismo tiempo, bueno, las declaraciones de esta huelga de hambre de profesores en el norte, debido a que el gobierno no cumplió con las expectativas, demandas y también propuestas que había hecho. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cómo ves tú este inicio de año académico en torno a todo lo que hemos estado observando en relación sobre todo a los colegios más vulnerables de este país? Claro, efectivamente hoy día comenzamos el super lunes, donde la mayoría de los colegios y universidades, institutos, etcétera, comienzan sus clases y empezamos a discutir entonces los distintos desafíos, problemas o crisis que hay en el sistema. Ya se acabaron las vacaciones, por lo tanto hay que empezar a tomar decisiones y acciones concretas para poder tener un año académico lo más normal posible, recuperar todos los aprendizajes perdidos que quedaron desde la pandemia, desde el estallido social, luego la pandemia, etcétera, y particularmente en Atacama recuperar los aprendizajes perdidos el año pasado, producto de esta crisis que vive el SLEP de Atacama. Bueno, son muchos flancos, ¿cierto? Sí. Claro. Tenemos por una parte, yo estaba revisando ahora la encuesta académica que ustedes citaron, tenemos un cambio en las percepciones respecto de los padres y apoderados, por ejemplo, un tema que fue bien discutido años atrás respecto de la selección, y algo de lo que nos tenemos que hacer cargo, porque efectivamente afectó, al parecer, profundamente a las escuelas o liceos emblemáticos, y también está afectando a los liceos bicentenarios, que son las dos grandes programas o vías de movilidad social que tienen las clases más vulnerables, las clases medias, para poder acceder a la educación superior. Por otro lado, tenemos otra ley que da vida al nuevo sistema de educación pública, que tampoco ha tenido los resultados esperados, y hay que tomar decisiones concretas y con una mirada de Estado para poder resolverlo prontamente. Y hay una pregunta, Mauricio, a propósito de ese último tema, que es la creación de estos servicios locales de educación pública, porque, pues claro, una vez que se anuncia la implementación de estos servicios, dado que los colegios están hoy día en manos de las municipalidades, hay muy pocos incentivos para que, por regla general, las municipalidades ponen recursos propios en la educación. Hoy día, cuando les dicen, mira, en 2 años más se va a implementar el SLEP, hay muy pocos incentivos a que esas municipalidades sigan poniéndole recursos a esos colegios, porque, se viene la implementación inminente. Y por otra parte, vemos que los SLEP no han tenido los resultados deseados, y ya algunos empiezan a plantear la posibilidad de modificarlos. Es decir, ¿cómo se hace para haber implementado o estando durante la implementación de una reforma tan importante que lleva muchos años de implementación, y en paralelo estar viendo todos estos nuevos antecedentes donde las personas están descontentas, donde se producen problemas incluso más graves que los anteriores? Es decir, es una ecuación bastante difícil de resolver. Claro, lo que pasa es que nos tenemos que remontar un poco a unos 5 o 6 años atrás cuando se discute esta ley, y tal vez el error fue que se hizo un mal diagnóstico o se encontró una mala solución o no la mejor solución para resolver los problemas que efectivamente tenían algunos municipios en Chile. Nosotros en la Facultad de Educación realizamos un análisis descriptivo respecto de aquellos factores que podrían estar desafiando más a los municipios que tienen que ser traspasados a los SLEP, y vimos indicadores como CIMSE, rotación docente, ruralidad, matrícula promedio, etcétera, y vemos que hay ciertos municipios que enfrentan grandes desafíos porque están recibiendo municipios o colegios municipales, recibiéndolos con todos estos desafíos, con mucha ruralidad, mucha vulnerabilidad escolar, alto nivel de matrícula, concentración de matrícula en una sala de clase, y nos han entregado las suficientes herramientas para poder resolverlo. Los SLEP no logran resolver, al menos en los años que llevan, los 4 o 5 años que llevan, no logran resolver este conflicto. Entonces tal vez llegó la hora de efectivamente mirar la ley y analizarla críticamente, tomar decisiones con una mirada de Estado, y yo soy de aquellos que piensa que hay que mirarla en profundidad, y si tenemos que no incluir a todos los municipios como
a ser traspasados los SLEP, tenemos que tomar esa decisión. Hay ciertos municipios que hacen bien el trabajo, que tienen buenos resultados, que logran tener avances significativos en temas de aprendizaje y de convivencia escolar, por ejemplo, y no hay, uno se pregunta entonces, ¿para qué vamos a cambiar toda la gobernanza de esos establecimientos educacionales a un sistema que tampoco ha probado ser mejor que el anterior? Entonces es el momento de mirarlo críticamente y tomar este tipo de decisiones y avanzar. Tal vez en algunos sectores se justifica un servicio local de educación, pero en otros no se justifica. Claro, das en un punto que es clave, que tiene que ver con la realidad misma de cada comuna. Chile es un país muy largo, con mucha diferencia entre norte, centro y sur, también en las áreas más costeras o más cordillerana, y la verdad es que cada una de esas realidades implica ajustar el sistema educativo, desde las temperaturas hasta los niveles de ruralidad, como decías tú, de pobreza, de vulnerabilidad, que implican un trabajo directo de la comunidad con el mismo municipio, que probablemente instituciones como los SLEP, que son más institucionales de gobierno, no están tan conectados con esas realidades. Claro. Y por eso puede ser importante la conexión con el municipio mismo en la administración y gestión de los colegios. Claro. Cuando se implementa la municipalización en nuestro sistema educativo, lo que se buscaba, entre otras cosas, era precisamente eso: tener una educación descentralizada o desconcentrada, en la cual los administradores de los establecimientos educacionales tuvieran la capacidad de contextualizar la educación al territorio en la cual estaban insertos establecimientos escolares. Y eso es lo que se buscaba. Es decir, que aquellos colegios que están en el norte, que por ejemplo ustedes también lo citaban, tienen mayor cantidad de población migrante, por ejemplo, o en el sur, en la cual es más importante o hay que dar un foco mayor a ciertos temas más culturales propios de la población mapuche del extremo sur, que no es lo mismo que de la población indígena en el norte de Chile, ¿no? La idea es que desde el currículum y desde la administración también se pudiera desconcentrar y contextualizar. Y hoy día estamos yendo a un sistema que busca una administración más centralizada de los recursos para generar economías de escala, pero que podría tener algún impacto también en la contextualización curricular de los aprendizajes. Y eso también es algo de lo que tal vez se ha hablado poco, pero que tenemos que discutirlo. Entonces hay como les decía, muchos desafíos en los SLEP, y llega el momento entonces de mirarlos críticamente y buscar soluciones tal vez distintas. No hay que tenerle miedo a tener un sistema escolar altamente diverso desde el punto de vista de los tipos de instituciones que lo componen. En el sistema universitario chileno o en el sistema de educación superior chileno es un sistema altamente diverso, donde tenemos todo tipo de instituciones. Tenemos instituciones, centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Y dentro de cada uno de estos tenemos también distintos tipos: públicas, privadas, subvencionadas o no por el Estado, con gratuidad, sin gratuidad, etcétera. Y un sistema altamente diverso permite entonces hacerse cargo de las distintas demandas que tienen los futuros estudiantes de la educación superior. Y hay que perderle el miedo a la diversidad en los sistemas escolares. Y acá podríamos tener colegios subvencionados, podríamos tener colegios públicos, podríamos tener colegios privados, podríamos tener también colegios que dependan de un SLEP y otros que sigan dependiendo de un municipio. Y para seguir avanzando también en los próximos SLEP, tenemos que mirar y estar seguros de que vamos a avanzar hacia un sistema que al menos resuelva los conflictos que tenían los colegios municipales. Mientras no estemos seguros, yo creo que tenemos que empezar a un poco frenar el avance de la ley y empezar a mirar distintas buenas prácticas para que esto pueda tener mejor éxito. Y ahí, a propósito de eso de construir un sistema diverso, ¿en qué está la discusión en torno al retorno de la selección? Porque hoy día ya vemos que esto tiene apoyo ciudadano. Vemos también que hay algunas figuras políticas de la izquierda que han establecido o han señalado que esto destruyó los colegios emblemáticos. Y claro, la selección por mérito académico, que además cuando se tramitó esto dijeron que iban a presentar un proyecto en paralelo y finalmente nunca se presentó, terminó no solamente apaciguando el dinamismo en los liceos emblemáticos, sino que simplemente los terminó apagando. De hecho, hoy día colegios como el Instituto Nacional ni siquiera llenan sus vacantes. ¿Cómo se ve esa perspectiva y cuáles son las opciones de cambio? ¿Es simplemente
dar marcha atrás y volver a incorporar la selección o tiene más complejidades? Hay que mirar bien cuál va a ser el sistema de selección. Hay algunas propuestas anteriores que fueron rechazadas cuando la ministra Cubillo Marcela Cubillo era ministra de Educación. Presentó un proyecto que buscaba mantener ciertos niveles de selección en los establecimientos emblemáticos o que se llamaban a sí mismos colegios de alta exigencia o colegios academicistas. Hay que retomar ese tipo de propuesta, volver a mirarla y tomar decisiones en ese sentido, porque efectivamente cuando hablamos de selección por mérito, selección académica, no es discriminación, ¿cierto? Estamos buscando una forma distinta de seleccionar por mérito, y eso genera incentivos en distintos sectores para poder llegar a estos colegios de alta selectividad, que además después te aseguran o te garantizan un mejor ingreso a la educación superior, y para los sectores medios y vulnerables, como yo les decía antes, son una vía de movilidad social muy importante, muy relevante, que hoy día la estamos perdiendo. Entonces tenemos que mirar esto. ¿Podéis entrar en ese punto? Porque yo creo que es esencial que muchas veces está la discusión de que en el fondo son medidas discriminatorias. Pero también está el argumento de que efectivamente es un eje de movilidad social tremendo, sobre todo para las familias más vulnerables. ¿Puedes como mostrar complemento porque algunos dicen que es como un hospital para gente sana. Esos son los liceos emblemáticos según algunos. Yo creo que hay que mirar los datos y la realidad. Nosotros escribimos hace tiempo, hace unos 4 o 5 años atrás, un libro sobre los liceos bicentenarios, donde levantamos la experiencia y las buenas prácticas de algunos de estos liceos. Entrevistamos a padres, apoderados, estudiantes, etcétera, para mirar un poco qué es lo distinto que hacían los liceos bicentenarios respecto de otros que estaban insertos en el mismo territorio. Por ejemplo, recordemos que los liceos bicentenarios están insertos en todo el país, en todas las regiones y en comunas insertos en comunas de alta vulnerabilidad. Y son establecimientos que han logrado tener buenos resultados, por supuesto que no todos, pero una gran cantidad de liceos bicentenarios ha tenido buenos resultados, e incluso después del límite a la selección han tenido impactos a la baja en los resultados, pero han logrado resistir mejor que otros establecimientos escolares en la baja en los resultados, producto de la pandemia y toda la crisis que ocurrió en los últimos años. Entonces, tenemos que mirar este tipo de experiencia y tomar decisiones de política pública basadas en la evidencia, en los datos y en lo que nos está reportando desde la academia, de distintos investigadores, lo que nos está reportando la experiencia de los liceos bicentenarios y también lo que nos reportaba desde antes los liceos emblemáticos. Recuerden que los liceos bicentenarios es una política pública que nace mirando a los liceos emblemáticos. Claro. Dice, bueno, tenemos más. Claro, tenemos 8.000 personas que postulan a 1.000 vacantes del Instituto Nacional. Entonces hay una oportunidad de poder entregarle a esos 7.000 que no quedaron una oportunidad en un liceo bicentenario. Y en otras localidades también. En otras localidades también. No muchas concentradas aquí en Santiago, por ejemplo. Claro, y eso es lo que hace entonces la diferencia. Tenemos que avanzar hacia un sistema que sea transparente, que sea equitativo, justo, para poder seleccionar por mérito. Así como hay alumnos que quieren una educación más artística, más holística, también hay estudiantes que buscan y padres que buscan una educación academicista. Y tenemos que darle la oportunidad a todas las personas que busquen un proyecto educativo particular, que tengan la oportunidad de escogerlo y de acceder a este tipo de educación. Y eso es lo que tenemos que recuperar prontamente, tanto en los liceos emblemáticos como tratar de buscar todos los dispositivos de apoyo para los liceos bicentenarios, que además cada vez que hay un cambio de gobierno han quedado muy desprotegidos los liceos bicentenarios. Yo estuve en noviembre en el encuentro que hizo la Fundación de la Familia de Piñera Morel, que invitó a todos los directores, más de 100 directores de liceos bicentenarios, y lo que ellos comentaban en este encuentro, entre otras cosas, era lo solo que se sentían por el gobierno actual porque no tenían apoyos ni una red de coordinación que les permitiera compartir, por ejemplo, buenas prácticas y poder sacar adelante sus liceos. Tenemos que recuperar este tipo de instancias institucionales para que efectivamente este tipo de programas tengan éxito. Bueno, queda más claro el panorama educacional después de esta conversación con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, que le agradecemos por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muchas gracias, que esté muy bien.